Para poder comprender la relación que existe entre las unidades de masa, volumen y capacidad, veamos cómo hallar la masa del líquido que se encuentra dentro de este frasco. Para ello, si nosotros apoyamos el vaso acá, tendríamos que hallar un equivalente del otro lado para ver cuál es el valor de la masa de este líquido. Pero no debemos olvidarnos del frasco donde se contiene el líquido, por lo cual primero deberíamos sacar la masa del frasco. Pero antes de eso tenemos que saber de qué estamos hablando. Tenemos que entender que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Como vimos anteriormente, las unidades utilizadas para medir la masa son normalmente los gramos, kilogramos o miligramos, aunque la unidad fundamental de masa es el kilogramo, con sus múltiplos y sus submúltiplos. Debemos saber diferenciar la masa del peso, sabiendo que masa es la cantidad de materia de un objeto y el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre ese objeto. Para medir la masa de los objetos utilizaremos las balanzas, como la que podemos ver aquí. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la masa del líquido que se encuentra dentro del frasco, primero debemos saber cuánto pesa el frasco. Lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar con las pesas que se encuentran acá. Vamos a agarrar la pesa de 50 gramos y vemos que es mayor. Por lo tanto, por ahora podemos decir que el vaso pesa menos de 50 gramos. Ahora vamos a probar con la pesa de 25 gramos. Con esto podemos decir que el frasco pesa menos de 25 gramos. Ahora vamos a probar con la pesa de 10 gramos. Vemos que el frasco pesa entre 25 y 10 gramos. Probemos con 10 gramos más. Va a pesar entre 20 y 25 gramos. Ahora probemos con las pesas de 1 gramo. 21 gramos, no pasa nada. 22 gramos. Veamos qué ocurre. Como podemos ver, esto nos quiere decir que el frasco vacío pesa 22 gramos. Ahora que ya sabemos cuánto pesa el frasco, podemos calcular cuánto pesa el líquido que se encuentra adentro. Primero vamos a sacar las pesas que tenemos aquí y vamos a colocar el vaso. Primero vamos a calcular con la pesa de 50 gramos. No pasa nada. Calculamos con 25 gramos más. No pasa nada. Con 25 gramos más vemos que lo supera. Por lo tanto, vamos a decir que el frasco con el líquido tiene una masa entre 75 y 100 gramos. Vamos a sacar. Ahora vamos a probar con 10 gramos. Vemos que se pasa. Entonces vamos a decir que la masa que tiene tanto el frasco con el líquido va a estar entre 75 y 85 gramos. Vamos a probar ahora con 5 gramos. Nos pasamos. Por lo tanto, por ahora decimos que la masa va a estar entre 75 y 80 gramos. Vamos a probar con 1 gramo. Como podemos ver, tanto el frasco como el líquido que se encuentran adentro pesan 76 gramos. Pero si nosotros queremos averiguar la masa de ese líquido que se encuentra dentro del frasco, le vamos a tener que restar la masa del frasco, que en este caso era 22 gramos. Por lo cual, la masa del líquido que se encuentra dentro del frasco es de 54 gramos.
Como sabemos, el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. La unidad de volumen es el metro cúbico, que corresponde a un cubo de 1 metro de lado. Para medir el volumen de líquidos y gases, también podemos fijarnos en la capacidad del recipiente que los contiene, utilizando las unidades de capacidad, especialmente el litro. De allí que trabajemos con las equivalencias entre las unidades de volumen y capacidad, como por ejemplo, 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico y 1 litro a 1 decímetro cúbico. Para poder medir volúmenes se utiliza la probeta, la cual es un recipiente de vidrio graduado que sirve para medir el volumen de líquidos, leyendo la división correspondiente al nivel alcanzado por el líquido, y sólidos midiendo el volumen del líquido desplazado por el sólido, es decir, la diferencia entre el nivel alcanzado por el líquido solo y con el líquido sumergido. Por ejemplo, en este caso tenemos una probeta con 50 centímetros cúbicos de agua. Si nosotros queremos calcular el volumen que tiene, por ejemplo, la corona, deberíamos poder sumergirlos y ver cuál es la diferencia de agua. Al sumergir la corona, podemos ver que pasamos de tener 50 centímetros cúbicos a 70 centímetros cúbicos. Por esta razón, podemos decir que el volumen de la corona va a ser de 20 centímetros cúbicos. Si, por ejemplo, probamos con la esfera que tenemos aquí, tenemos que hacer lo mismo. Si tenemos el volumen del agua, en este caso es de 50 centímetros cúbicos, al ubicar la esfera dentro del agua, esta sube hasta 80 centímetros cúbicos. Por lo tanto, podemos decir que la esfera tiene un volumen de 30 centímetros cúbicos. Y si probamos con esta piedra de oro, podemos ver que aumenta hasta 75 centímetros cúbicos. Por lo tanto, podemos decir que la muestra de oro equivale a 25 centímetros cúbicos de volumen. La densidad es una magnitud que permite medir la cantidad de masa que hay en determinado volumen de una sustancia. Por esta razón, la densidad de una sustancia es el cociente entre la masa y el volumen. Es decir, si nosotros queremos calcular la densidad de cierta sustancia, debemos calcular primero su masa, luego su volumen y hacer la división entre ambos, es decir, masa dividido volumen. La masa y el volumen son propiedades generales o extensivas de la materia, es decir, son comunes a todos los cuerpos materiales y además dependen de la cantidad o extensión del cuerpo. En cambio, la densidad es una propiedad característica, ya que nos permite identificar distintas sustancias. ¿Esto qué quiere decir? De que cada sustancia tiene una cierta densidad. Por ejemplo, si tomamos muestras de cobre de distintos pesos, todas tendrán la misma densidad, que es de 8,96 gramos sobre centímetros cúbicos. La densidad se puede calcular de forma directa midiendo independientemente la masa y el volumen de una mezcla. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la densidad de esta esfera que tenemos acá, primero tenemos que calcular su masa y luego su volumen. Por lo tanto, primero vamos a pesar la esfera. Vamos a comenzar con 250 gramos. Vemos que no alcanza. Con 100 gramos más nos pasamos, es decir, pesa entre 250 y 350 gramos. Veamos con 50. Nos pasamos. Pesará entre 250 y 300 gramos. Probamos con 25. Como podemos ver, la esfera tiene una masa de 275 gramos. Ahora nos falta calcular su volumen. Para eso vamos a utilizar la probeta. Vemos que en la probeta el agua alcanza los 50 centímetros cúbicos.
en este caso, vemos que pasamos de 50 a 85 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de la esfera va a ser de 35 centímetros cúbicos, porque es la diferencia entre la cantidad de agua que había en un principio y la cantidad de agua que hay al final. Por esta razón, si hacemos la cuenta, vamos a decir que la densidad de esta esfera de metal va a ser 275 dividido 35, que eso nos da un resultado de 7,86 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora, si nosotros queremos calcular la densidad del oro con este extracto de oro que tenemos aquí, vamos a tener que hacer lo mismo. Primero calcular su masa y luego calcular su volumen. Comencemos calculando su masa. Primero vamos a probar con 250 gramos. Como no alcanza, probamos con 100 gramos más. 350 todavía no alcanza. Probamos con 100 gramos más, 450, probamos con 50 gramos más y vemos que la masa de ese extracto de oro pesa 500 gramos. Ya tenemos su masa, ahora nos faltaría calcular su volumen. Lo que nos falta hacer es utilizar la probeta. Podemos ver que en la probeta el agua está en 50 centímetros cúbicos. Ahora podemos ver que el agua subió hasta aproximadamente 76 centímetros cúbicos porque pasa un poquitito más de los 75. Por ende, como en un inicio estaba en 50 centímetros cúbicos y al aumentar a 76 centímetros cúbicos, vamos a decir que su volumen va a ser de 26 centímetros cúbicos. Y si calculamos la densidad del oro, vamos a tener que ser 500 gramos dividido 26 centímetros cúbicos, que eso nos da una densidad de 19,23 centímetros cúbicos. Y esa es la densidad del oro.